Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa Caminos sin Fronteras. Con el gusto de saludarles, ahora los días viernes a las 4 de la tarde, para poder compartir opiniones, ideas, puntos de vista. Y en esta ocasión, queremos, además de agradecer, como siempre, a todas las personas que trabajan en Saber Sin Fin, que nos permiten llegar hacia todos ustedes, queremos también agradecer a las personas que se comunican y que constantemente nos mandan información y nos piden datos. Les agradecemos mucho su escucha atenta. El día de hoy, por circunstancias varias y por asuntos de conexión, estamos escuchando a nuestro querido maestro Juan Carlos Martínez. En un momento más lo podremos ver, como siempre, disfrutando de su gran y luminosa presencia. Transmitimos desde Puebla Capital a través de la señal de Saber Sin Fin, www.sabersinfin.com, a toda la República Mexicana y allende de sus fronteras. El día de hoy, sobre pretexto de la recién conmemoración del Día del Maestro, queremos platicar con ustedes, queremos intercambiar puntos de vista sobre la importancia que tienen los grandes maestros en nuestra vida. Con grandes maestros no nos referimos exclusivamente, que sí los hay, a los maestros que en las escuelas o en la educación oficial hemos conocido y que nos han inspirado o que nos han demostrado muchas cosas y que nos han formado como personas. Encontramos a seres maravillosos en esos entornos, también a seres terribles, pero nos referimos más bien a los grandes maestros que a través de generaciones y generaciones siguen transmitiendo la manera de poder sobrevivir en este plano terrenal en el que nos encontramos. Así que queremos platicar con ustedes justamente de los grandes maestros que han inspirado generaciones y que nos han tratado de dar luz sobre cuál es el camino menos azaroso en esta vida. Así que uno de nuestros grandes maestros, por supuesto, a la distancia y solo con voz por lo pronto, está con nosotros y nos da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, maestro Juan Carlos? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, qué gusto que contactemos nuevamente. Es como siempre un placer tocar temas de esta índole contigo porque le das un sentido más alegre al tema y por supuesto que se vuelve más interesante. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros, como siempre. Entonces, el día de hoy, el tema que propusiste me pareció bastante importante, bastante interesante, pero creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos ya en cuanto a la idea de los grandes maestros, que nos estamos refiriendo a lo que en otras atmósferas, en otros ambientes, conocemos como los grandes iniciados, pero justamente necesitamos ubicar que los grandes iniciados, antes que nada, son seres humanos que desarrollaron grandes virtudes, precisamente su máxima expresión como seres humanos
y por ende todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad para poder alcanzar ese mismo estado. Eso quiere decir que no soy igualado, sino simplemente tratando de ubicar, quitándole ese sentido mágico que se le ha dado a los grandes maestros espirituales. Entonces necesitamos ubicar que sobre todo son la expresión máxima de la potencialidad más elevada de los seres humanos. ¿Qué perspectiva tienes tú con respecto a estos grandes iniciados o grandes maestros espirituales, Galia? Completamente de acuerdo contigo, querido Juan Carlos. Sin duda, todos tenemos ese potencial. Sin embargo, nos falta el tener esta búsqueda para podernos posar en hombros de gigantes. Es decir, sobre lo que los grandes maestros han observado, han reflexionado, han comprendido de cómo funcionan muchas cosas, de cómo es la vida, tristemente está muy alejado de nuestro entorno, de nuestro conocimiento general. Tenemos una noción de Jesús como hombre, como filósofo, pero también ha sido muy distorsionada por distintos intereses en distintas épocas. También lo mismo sucede con Buda. Lo que tienen en general, como bien lo señalas, es primero su carácter humano, que se perfecciona y puede alcanzar lo divino. Pero otra de las cosas que tienen en común es el estudio serio de los grandes maestros que les antecedieron, los textos sagrados y muchas cosas que ahora, en lo que nos ha tocado vivir, en esta época, podemos alcanzarlo mediante la búsqueda en Internet, pero hay algunas cosas que no son de nuestro acceso, a las que no podemos acceder. Perdón. Y es así como nos quedamos como huérfanos de esa historia. Nos quedamos a veces llenando estas cosas que desconocemos, que ignoramos, con creencias y con ideas o con nociones que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente son estos maestros. Y yo me refería a esto de cómo su conocimiento se va transmitiendo de generación en generación. Estamos hablando de Buda después de miles de años. Para mí eso me parece de un gran maestro. ¿Tú qué piensas, maestro? Desgraciadamente, la gran mayoría de la población, al no hacer la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, los grandes maestros los mira desde la perspectiva religiosa y no desde la perspectiva espiritual. Y a partir de ahí empezamos ya a caer en el pensamiento mágico. Por ejemplo, y si tú ubicas, la gran mayoría de la población en nuestro país, en primer lugar, es católica por tradición o por obligación, si tú quieres, pero no conocen a profundidad lo que viene siendo la propuesta filosófica que tiene Jesucristo. Yo creo que si las personas tuvieran un poco de conciencia de cuál es la verdadera filosofía de Jesucristo, más allá de el hombre como un ente místico, tendríamos una visión, yo creo que más sana de justamente de ese personaje. Siempre recuerdo cuando se menciona a Jesucristo una frase que aprendí cuando estuve en la Sociedad Teosófica de Puebla, una frase que marca mucho mi forma de pensar y dice: creo en Jesús y su filosofía, pero detesto las mentiras del clero. ¿A qué nos referimos? Justamente a que basta que nosotros veamos la esencia de Jesucristo como un gran maestro de la humanidad que viene a enseñar ante todo el mensaje del amor hacia la humanidad, pero que desgraciadamente los intereses humanos empiezan a deformar y
La Iglesia Católica termina siendo todo lo contrario de lo que es originalmente la propuesta de Jesucristo. Jesucristo plantea la idea de el amor como nuestra arma fundamental para nuestro desarrollo y para vivir en armonía con los demás. Pero cuando nos damos cuenta, en realidad basta que nosotros nos contextualicemos aquí en nuestra geografía para que ubiquemos, por ejemplo, no creo que sea manifestación de amor arriba eh, de una pirámide representante simbólico de toda una cultura, vengan a imponer una iglesia por arriba de este monumento histórico. Entonces, desde ahí te das cuenta y luego revisando un poco lo que viene siendo la historia de la Edad Media, las masacres, esos asesinatos tan crueles que hizo la Iglesia Católica en su periodo oscuro, te das cuenta que debemos hacer esa separación entre el aspecto espiritual y el aspecto religioso de las personas, de los grandes maestros. Las religiones tienden a acomodar los pensamientos, la forma de pensar, la filosofía, acorde a sus intereses, y eso les lleva a un proceso de deformación. Lo mismo sucede con los grandes maestros de otros tiempos. Estamos hablando, ya lo mencionaste, Buda, Zoroastro, Krishna, Hermes Trismegisto, etcétera. Son tantos los maestros que nos han aportado. Somos lo que somos gracias a todos ellos. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo con eso. Y aquí a lo mejor nos estamos metiendo o nos estamos inscribiendo exclusivamente al mundo espiritual. Ay, perdón por el ruido. Sí. Cosas que pasan en vivo. Sin embargo, tenemos grandes maestros que nos han puesto en perspectiva las cosas para saber cómo eran antes y cómo eran después. Por ejemplo, pensemos en el gran maestro Marx. En posgrado, en ciencias sociales básicas, todos tuvimos que haber conocido al gran maestro Marx. Por supuesto, ahora ya es muy criticado, se ha balanceado mucho su postura, se ha matizado, no es tan radical ni tan extrema, por supuesto, pero lo que es un hecho es que la historia social es antes de Marx y después de Marx. ¿Por qué? Porque él generó todo un argumento para decir que la pobreza y la monarquía no eran un estado natural, eran un estado creado para explotar a los demás. Antes de él se consideraba que era aceptable. ¿Por qué? Porque era el designio de Dios a través de los reyes. Entonces, junto con él, el gran maestro Freud. He escuchado muchas jovencitas que estudian psicología y que, bueno, hacen una crítica terrible y lo sexista que era Freud y lo mal que influyó a la postura del psicoanálisis. Perdón, pero la historia del psicoanálisis y el entender la relación que existe entre todos nuestros sistemas, específicamente el mental y el sexual, era antes de Freud, no había esa relación tan clara, estuvo después de Freud. Y así podemos citar desde los renacentistas, desde Da Vinci, que tenía esta figura del hombre renacentista al que todo el mundo quisiéramos aspirar, porque él podía perfecto saber, pero de anatomía, pero de arquitectura, pero de ingeniería, pero de pintura. El ser humano capaz de acceder al conocimiento del universo es Da Vinci. Y así como él y como los que estoy tratando de citar de manera muy, muy superflua, muy elemental, pues nos permite saber la trascendencia de un maestro, de un gran maestro, que por supuesto lo encontramos en el ámbito espiritual, pero lo encontramos en todas las áreas de la vida. Incluso, todavía más aterrizado a nuestra cotidianidad, pues encontramos grandes maestros en personas que nos enseñan una perspectiva de la vida y nos ayudan a salir adelante. ¿Por qué? Porque su experiencia, su conocimiento
todo lo que han abrevado a través del tiempo, nos los facilitan para ayudarnos a salir adelante. Esos maestros generalmente son los menos apreciados, pero que están en constante cercanía con nosotros. ¿Qué te parece, maestro? Justamente cuando hacemos mención de los grandes maestros, refiriéndonos a todos los ámbitos del área de los seres humanos, del área humana, de nuestro desarrollo, nos damos cuenta fundamentalmente que ellos se caracterizan por, antes que nada, proponer una forma de vida, una visión del mundo diferente, y esa forma o esa visión del mundo va a marcar tanto su época que evidentemente trasciende la historia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las propuestas que hace Buda, las propuestas que hace Pitágoras, etcétera, necesitamos tomar conciencia sobre todo del contexto en el que sus filosofías, y así poco a poco vamos viendo yo a partir de las estructuras de la sociedad que vivían. Por eso ubicas antes que la mente tan posible, casta más que Ok, me parece que tenemos un problema de conexión. Hola, hola. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchas? Ahorita te escuchamos perfecto. De repente se cortó un poquito y nada más te pido que, por favor, el micrófono porque se oye eco. Eso es. Muchas gracias, maestro. Pues sí, tienes la razón. Finalmente, los seres humanos también tenemos como herencias que socialmente nos vamos dando. Por ejemplo, el gran conocimiento que hemos heredado de los egipcios se debía a que el Nilo proporcionaba todo el alimento, proporcionaba cuando subía, entonces podía regar los campos, el alimento ahí estaba, solo había que cosechar. Realmente el Nilo era un gran proveedor de recursos. Eso les daba ocasión para pensar, para observar el cosmos, para construir cosmogonía, pero sobre todo para entender cómo funcionaba la naturaleza. Y esa herencia, muchas de las cosas que se generaron en esa cultura, es una herencia humana. Es algo que nos pertenece, es un patrimonio que nos toca por el hecho de pertenecer a la especie. Y así como esas, que son las culturas madre, está el caso de la Olmeca, en la zona mesoamericana, por supuesto mexica y maya. En la parte de Aridoamérica, los mal llamados pieles rojas tenían una relación con la naturaleza maravillosa. Y si vamos todavía más atrás con los chinos, con los indios, India, que ha sido una cultura fascinante, que ha podido explicar el cosmos muchísimos años antes de que la física pudiera explicarlo. Son conocimientos de grupos sociales que han observado la vida, que han observado cómo funcionan las cosas y que nosotros vamos heredando. Sucede también que hay un tema de restricción para ciertos saberes y ciertos conocimientos. Y en ese sentido, pues es un asunto de poder. ¿Quiénes deciden lo que se debe o no saber, lo que se debe mostrar, lo que se debe volver accesible? Y en esta parte el Internet, por supuesto, ha contribuido mucho a que textos que jamás en la vida hubiéramos podido encontrar en una biblioteca, los podemos encontrar en Internet.
pero también es un hecho que restringe otros y que seguramente nunca tendremos acceso a esos conocimientos, que si lo tuviéramos, pues desarrollaríamos aún más nuestras capacidades humanas. ¿Qué consideras al respecto, maestro? ¿Tú compartes la idea de que hay conocimientos que no son vetados, que no son limitados? El conocimiento, sobre todo no por la capacidad que tengan de comprensión, sino por el uso que pueden dar de el conocimiento. Entonces recuerda que el conocimiento es peligroso y sobre todo en manos de personas que no tienen un alto sentido de la moral y están basados en el egoísmo. Creo que existen ciertos conocimientos que deben ser resguardados y deben ser reservados, justamente razón por la cual las escuelas esotéricas, las escuelas de misterios, tratan de mantener vivas sus tradiciones, resguardando algunos de sus conocimientos simbólicos, pero yo creo que no se trata de ver las cosas como un acto de proselitismo, sino más bien como una necesidad. No sé, tú en tu caso como docente, ¿crees que el conocimiento debiera extenderse hacia todos o también justamente debe ser mesurado acorde al nivel de conciencia que van desarrollando las personas? ¿Qué opinas? Bueno, mi opinión al respecto es que no podemos formar desde pequeños a seres conscientes si nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y en ese sentido yo creo que los grandes maestros nos aportan mucho. O sea, a pensar una manera distinta de cómo pueden ser las cosas. La intención del gran maestro finalmente es inspirar para la búsqueda. El problema es que dónde buscas, qué recursos existen, a qué fuentes puedes acceder. Ese es el tema en cuanto a, entiendo tu punto. Dices, bueno, hay cosas que pues no es, el nivel de conciencia no permite que lo entendamos completamente, pero tenemos que empezar en algún momento. Por ejemplo, tú y yo fuimos a ver una película hace ya muchos años que es la historia de Pi, que es de este escritor que crea su historia a partir de un naufragio que tuvo y que en la lancha, simbólicamente, convive con un mandril, convive con un tigre, con una hiena. Me falla un poco la memoria, pero el punto de esa película es que al final los grandes maestros lo único que pueden hacer es inspirarnos a crear nuestra propia historia. Y en esa película el personaje, que es un niño indio, bueno, hindú, porque empieza practicando el hinduismo, les enseñan en las caricaturas, les enseñan en los cómics, lo que nosotros conocemos como revistas gráficas, les enseñan la cosmogonía de su cultura. Y entonces está, no recuerdo el nombre, pero está quien en su boca nace todo el universo. De ahí sale todo el universo. Y eso lo pueden ver en cómics. Esa es una forma en cómo vamos produciendo seres conscientes de su cultura y de los conocimientos que se han construido en su cultura, para que vayan desarrollando desde pequeños esta posibilidad para abrirse. En la misma película, él no solo practica el hinduismo, sino también van a una iglesia cristiana y también conoce el judaísmo y se vuelve maestro de religión comparada en Canadá y de ahí se vuelve escritor. Pero lo que voy es a que en este desarrollo de su proceso espiritual, de su conocimiento del ser y de la relación que existe con Dios, creo que sí puede haber alternativas en donde
que los estados de conciencia no nos lleguen ya tan mayores, que podamos desde pequeños empezar a desarrollar esta potencialidad. Yo creo, también es mi opinión muy personal, que la tendencia va hacia allá. Las nuevas madres, las madres que hacen yoga, que son vegetarianas, conscientes, van desarrollando en sus pequeños una conciencia diferente de del entorno, de la relación que tienen con los animales o con las plantas. Estamos a lo mejor al inicio de un proceso que busca que el estado de la conciencia se desarrolle un poco mejor y más estable desde pequeños. ¿No crees tú? Tú que trabajas con tantas chicas así. Gracias, me hace sentir galán. Bueno, y antes que nada, muchísimas gracias por recordarme la película. Efectivamente fue una película bastante interesante. Mira, yo creo que eh, necesitamos cambiar muchísimos esquemas, ¿no? Entre otros, el esquema de la educación formal. Si somos honestos, en realidad en las escuelas oficiales no se nos está enseñando no se nos está preparando a pensar de manera propositivamente, de manera analíticamente, etcétera, etcétera. Simplemente nos condicionan a repetir respuestas a grado tal que pudiéramos decir que el transcurrir por tu vida académica consiste en aprenderte las respuestas para pasar el examen, ¿sí? Y pocas veces realmente se pone atención en que el alumno realmente reflexione, sea propositivo, etcétera. Entonces, ante este tipo de circunstancias, siempre deberá haber personas que son los rebeldes en su momento, pero que posteriormente van a ser seguidos porque efectivamente nos marcan con su modo de vida que vienen a, sobre todo, a plantearnos una nueva forma, una nueva visión y que va a marcar nuestra vida. Desde esa perspectiva, yo creo que debemos tomar a los maestros, ya sea los grandes maestros espirituales o los grandes maestros de otras áreas del conocimiento, como bien lo decías tú, Marx, como también, evidentemente, Leonardo da Vinci, todos estos grandes maestros nos debieran servir como modelos para que nuestra vida vaya teniendo como un esquema a seguir algunos de los grandes maestros. Cuando nosotros ubicamos a quienes seguimos actualmente o la juventud, a quienes sigue, te estás dando cuenta que eh, la mayoría de las personas que se dicen como representantes de nuestras culturas en este momento son personas que están relacionadas con la cinematografía, con la moda, etcétera, etcétera, cuando en realidad son seres que no están aportando mucho. Entonces, es importante ver a los grandes maestros como modelos a seguir, como inspiración para que nosotros le demos un sentido más profundo a nuestra propia existencia. ¿Qué opinas? Sin duda. Finalmente, en nuestra historia escolar, como hemos pasado en las escuelas, ha habido alguien que nos sirve de ejemplo, que pensamos en querer alcanzarle, en querer igualarle, en querer ser tan bueno o tan buena como esa persona en la que convivimos en algún grado escolar. Y eso, la verdad es que es de las cosas de la cultura que es más gratificante, porque el gran maestro justamente no sabe cuál es la trascendencia de su enseñanza. Y a lo mejor su propósito es uno y alcanza otro. Por ejemplo, hablando en mi caso particular, he conocido maestros que quizás en su área
son especialistas, pero no son muy buenos para la divulgación, pero sin embargo en su trato, en la manera en cómo se desenvuelven en la vida, son personas a las que uno admira y que quisiera alcanzar. Finalmente, los seres humanos tenemos dos tendencias, una productiva hacia la construcción y otra hacia justamente lo contrario, la destrucción. Y en el caso de quienes tenemos quizás una orientación hacia la construcción, pues queremos sobrepasar, queremos llegar mucho más lejos de lo que la gente que nos ha inspirado ha llegado y adaptarlo a lo que cada uno es, porque también no podemos emular, imitar vidas exactas, sino es, ¿por qué? Porque vivimos en épocas distintas, porque experimentamos circunstancias diferentes, no puede ser lo mismo. Sin embargo, como los grandes maestros se van a lo esencial, a lo verdaderamente importante, a lo que no cambia, entonces aprender eso nos permite poder surfear la realidad, como dice un querido amigo, terapeuta, surfear la realidad sin perder la esencia. Y bueno, los grandes maestros son quienes nos dicen, por aquí es, tienes que poder mediar entre lo que te gusta, te apasiona y quieres hacer en la vida, pero también con el entorno y la responsabilidad que tienes con las personas y con todo lo que está a tu alrededor. Entonces, en ese sentido, bueno, pues va más allá de información y de datos, sino es transmitir el deseo de querer construir y de querer mejorar. Ahorita que estás mencionando esto, para mí me queda muy claro que el conocimiento te va a, evidentemente, abrir más la visión que tienes del mundo, pero el conocimiento de una o de otra manera te lleva a una mayor conciencia y a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Entonces, lo que nos hace diferentes de los grandes maestros y las personas que habitamos en el mundo ordinario es fundamentalmente ese sentido de responsabilidad universal a partir del sentido de unidad. La mayoría de nosotros vivimos en función de ser únicamente pues las personas que estamos ejerciendo una función en el aquí y en el ahora, en nuestro ámbito laboral, etcétera, pero no nos vemos como una unidad y por lo tanto nuestras actitudes tienden a ser un tanto egoístas. En cambio, cuando los grandes maestros ya captaron una esencia que va más allá de justamente las apariencias que nos va mostrando la vida, vamos a ubicar fundamentalmente que entre más abres tu conciencia, más responsable te vuelves. Y aquí es justamente cuando los seres comunes nos alejamos del camino. ¿Por qué razón? Porque es más fácil dedicarte a ser una persona común, tener un trabajo estable, tener una familia estable, etcétera, a dedicarte a proponer, a buscar, sobre todo a buscar. Recordemos que los grandes maestros, sobre todo, son resultado de su propia búsqueda, una búsqueda que le da sentido a su vida. Pero desgraciadamente para nosotros, la gran mayoría, nuestras búsquedas son un tanto, si quieres, materialistas y sociales. Lo que buscamos es el éxito a nivel económico, a nivel social, a nivel académico, pero no vemos más allá de nosotros mismos. En cambio, si tú ubicas, tomando a los héroes como también grandes maestros, justamente podemos darnos cuenta que aquí en México
Ha habido millones y millones de mexicanos, pero aquellos que conocemos como héroes son muy pocos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, desde mi perspectiva, si ubicamos al cura Miguel Hidalgo, él pudo haber estado muy a gusto y muy contento viviendo dentro de su iglesia y sin embargo va a sacrificar su zona de confort en beneficio de todos los demás. Yo creo ahí que uno de los puntos principales y uno de los puntos fundamentales por los cuales vamos a diferenciar a los héroes de la historia de las personas ordinarias, justamente es ese sentido de nosotros, cambiar un yo soy por un nosotros somos, nosotros nos construimos, ¿sí? Entonces, creo que es momento en que los seres humanos empecemos a cambiar esos paradigmas, dejar de pensar en función de un yo para modificar un mundo a partir de pensar en función de un nosotros. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas, el poder concebirnos como una unidad y como una red de apoyo que en algún momento va a necesitar de los demás. ¿Por qué? Porque hacia donde jala cierta tendencia vamos todos. Si procuramos afectarnos, en algún momento eso nos va a repercutir de manera directa o indirecta. Yo creo que la vida en algunas cosas es una especie de boomerang y regresan de maneras distintas con mecanismos diferentes, pero muchas cosas regresan. Entonces, al final, la noción de somos uno y en la medida en que tú estés bien, yo estoy bien, y en la medida en que todos estemos bien, todos estamos mejor. Teniendo ese sentido, pues nuestra vida sería, yo creo que mucho más fácil en muchos aspectos, si fuéramos empáticos o comprensivos, que si nos tratáramos como lo que somos, como pares. Sin embargo, hay una tendencia a la separación. Los grandes maestros lo que nos dicen es que hay que comulgar, hay que estar juntos, porque solo estando juntos podemos sobrevivir. Y si estamos juntos y bien organizados, podemos no solo sobrevivir, sino tener una gran vida. Desafortunadamente, bueno, hay una serie de cosas que ahí se meten. Yo por eso te decía en una pregunta anterior, bueno, ¿qué tan conveniente es que se nos nieguen estos conocimientos que nos permiten ser mejores personas y vivir mejor? Y que sigan como estando apartados. Tu argumento me parece muy válido. Decir, bueno, pues que no todos están preparados, no tienen la conciencia para información muy, muy valiosa y muy importante. Eso lo comparto. Pero no estamos preparados porque nunca nos han preparado para eso. Por eso citaba yo el caso de este niño hindú. Y junto con eso, yo creo que también está el no tener conciencia de que cualquier trinchera puede ser una alternativa para cambiar las cosas. Decías tú, por ejemplo, en el caso de las familias, o la gente que decide, por las razones que sean, tener una familia como tal. En los niños, en los nuevos, en los cachorros de la especie, en los niños nuevecitos, se pueden hacer muchas cosas. Y si una mamá tiene conciencia de que estuvo educada machista o que fue educada interesada y tiene conciencia de eso y dice, yo no quiero que mis hijos vivan igual, está aportando desde su trinchera a hacer un pasito más para ser conscientes de por qué estamos aquí y qué es lo que queremos. Yo creo que en esa parte todos tratamos de alguna forma, sobre todo si tenemos algún tipo de información que sabemos que es útil para los demás, tratamos de transmitirla porque eso es lo que nos han enseñado los grandes maestros. Algún día vamos a necesitar de otras personas. Entonces, hay que vernos así, ¿no? Finalmente.
llama mucho la atención es que yo creo que una de las cosas para las cuales todavía no estamos preparados es precisamente para la libertad. Si bien se lucha por la libertad de expresión, por la libertad del ser humano, por la igualdad del ser humano, yo creo que no todos estamos preparados para la libertad. La libertad implica responsabilidad y entonces la gran mayoría de las personas, cuando se concibe únicamente como un sujeto separado de todos los demás, y no toma conciencia de toda la implicación que cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada acción o cada no acción va a ejercer sobre su entorno, sobre todos los seres que le rodean. Entonces, a grado tal que entre algunas escuelas esotéricas se plantea justamente la idea de que tenemos que ser educados para ser libres, ¿sí? Cuando nosotros nos desbocamos, en lugar de irnos por el camino de la libertad, como dicen la mayoría de las personas, agarramos el camino del libertinaje, estamos realmente perdiendo el valor de nuestra vida como seres humanos. Pero necesitamos estar preparados para ser libres. Tener mayor conciencia implica tener mayor libertad, pero mayor libertad es mayor responsabilidad. Y en este sentido, en tu caso, como maestra, como docente, yo te pregunto, ¿qué tan factible crees que es desde tu labor poder ir generando cambios a nivel de nuestra juventud, de nuestra adolescencia? ¿Qué tan, qué tanto tu misma profesión te permite ir cambiando la visión del mundo de algunas personas? Pues si lo vemos desde el sistema, o sea, lo que permite el sistema, lo que marcan los mapas curriculares, lo que te piden que les enseñes a los alumnos, no está pensado para que los chicos y las chicas o los chiques se desarrollen. Está pensado para cumplir con cierta expectativa, pero no para su desarrollo como seres humanos. Yo lo que intento cuando estoy frente a grupo es primero recordar cómo, qué tan difícil fue para mí esa etapa, porque estoy cierta que muchos de los que hasta la fecha siguen transitando por la etapa del bachillerato, pues como una condición natural, tienen muchos desajustes y muchas cosas están fragmentadas. Todavía no se acaba de armar en tu cerebro cómo funcionan las cosas bien. El rompecabezas está todavía muy separado. Entonces, poniéndonos un poco en el lugar de estos jóvenes, nos da ocasión para buscar el camino o lo que a mí me hubiera parecido que un maestro debió haber hecho en su momento para que yo entendiera muchas cosas. Y entonces, por ejemplo, yo conocí la filosofía de manera horrible con una profesora que daba filosofía de una forma espantosa, que nada más nos ponía a hacer resúmenes. Yo hasta la universidad fue que conocí la filosofía. Y entonces lo que yo hago con los jóvenes que están cerca del bachillerato es que la conozcan. Porque sí pueden ser médicos, o pueden ser contadores, o pueden ser futbolistas, o lo que quieran. Pero pueden tener la noción de que hay opciones. Y de que seguramente una opción que tiene que ver con lo humano te queda bien. A lo mejor no es la filosofía, a lo mejor es la sociología, a lo mejor es pero esa parte de entender las humanidades y las ciencias sociales como carreras de segunda y como que te vas a morir de hambre, como la literatura, esas tendrían que ser las materias que más se les den a los jóvenes para que desarrollen su capacidad y sus habilidades humanas, su sentido de lo humano.
porque en la medida en que nos sentimos identificados como seres humanos, somos más solidarios, somos más congruentes con nuestra especie, nos cuidamos entre unos y otros. Pero, por supuesto, en la currícula no está presente eso. Uno tiene que hacerlo, lo que decía con respecto al tema de la familia. A lo mejor la mamá transitó por una experiencia vital muy complicada y dice, yo no quiero que mis hijos repitan esto, y cambia la conciencia de sus hijos. Es desde su trinchera y desde dentro de sus posibilidades algo muy valioso. Finalmente lo que se trata es de eso, de ubicar a la generación a la que nos estamos refiriendo, ponernos un poco en su lugar, lo que él ha llamado empatía, y desde ahí, a mí me hubiera gustado para la vida que me hubieran enseñado esto, esto, esto y esto más. Y bueno, pues ahí lo va uno metiendo desde de su cosecha, finalmente, para poderlo lograr. El estado en el que nos encontramos como seres humanos, nos damos cuenta sobre todo que existe antes que nada una gran división. Aunque vamos sobreponiéndonos a estas fragmentaciones que desde la historia vamos viviendo, por ejemplo, esa diferencia tan radical que había entre lo masculino y lo femenino, pareciera que poco a poquito vamos encontrando un punto de armonía entre estas visiones, ¿sí? Yo creo que cuando los seres humanos seamos capaces de, insisto, mirarnos como parte de una unidad, empezaríamos a transformar el mundo. Y esperemos que realmente los grandes maestros nos sirvan de inspiración para que le demos un sentido más profundo a nuestra propia existencia. Por lo general, nosotros vamos construyendo nuestra vida en función de las circunstancias que vamos viviendo, pero la gran mayoría de las personas ni siquiera se permite el, mm, la, ¿qué sería? No sé ni cómo expresarlo, el gozo, el placer de decidir sus propios esquemas. Por ejemplo, al principio del programa mencionaba que aquí en México la gran mayoría son católicos por obligación o por el peso de la tradición familiar, pero a decir verdad desconocen mucho de la tradición que practican. Pero eh, yo creo que necesitamos cuestionarnos constantemente exactamente lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, es realmente resultado de mi convicción, de mis argumentos, de mis vivencias, o solo estoy repitiendo esquemas. Y creo que justamente una de las características que tienen los grandes maestros es esa capacidad de romper esquemas y proponer. No se trata únicamente de oponerte a las circunstancias, de oponerte a los esquemas o los paradigmas, sino más bien de proponer. No se trata de ser rebelde sin causa, se trata de ser un rebelde con argumentos, un rebelde que propone, ¿sí? Entonces, yo creo que justamente los grandes maestros nos hablan justamente de esa capacidad para cuestionar el entorno, el contexto de ese momento y proponer. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué tanto la educación formal genera en el ser humano un ser racional, propositivo, un ser que se vislumbra como un agente de cambio? ¿Qué piensas, Galia? Sí, Juanito, pues el sistema no está pensado para eso. Tiene otra intención, tiene otro objetivo, tiene otro propósito. Finalmente, tenemos que buscar alternativas. Yo creo que el sistema educativo puede mejorar, es un proceso muy largo, pero las alternativas que tenemos al alcance, pues es la familia,
y los amigos que nos permiten acercarnos a otras realidades, a otros mundos, y con lo que podemos justamente generar esta apertura. Yo creo que lo que dices es muy cierto. Tenemos que construir estos espacios en donde podamos abrir la mente y con base en ese conocimiento de muchas formas, elijamos las que creemos que son mejores para nosotros. ¿Tú cómo ves? Hay que abrir la mente, ¿no, querido Juanita? Juanito, ¿tenemos tu micrófono apagado? Hola, hola. Juan Carlos, ¿sigues ahí? Juan Carlos, no te escuchamos porque tienes tu micrófono apagado. ¿Sigues por ahí, querido maestro? Hola. Ya. Ahí estás. Hay que abrir la mente, maestro, ¿no? Como cibernético funcional me mete muchas veces en algunos problemas. Lo importante es que nosotros ubiquemos justamente que los grandes maestros nos debieran servir como, vuelvo a reiterar la idea, como modelos para que ubiquemos qué características tienen y que nosotros podamos desarrollarlas en cada uno de nosotros. Esa capacidad de análisis, esa visión crítica del entorno que están viviendo para poder así proponer nuevas alternativas, creo que es antes que nada una característica fundamental de los grandes personajes que trascienden la historia, ¿sí? Entonces, yo creo que a nosotros nos corresponde justamente como seres humanos darnos cuenta que tenemos la misma capacidad que tiene, si quieres, Leonardo da Vinci, si quieres, Pitágoras, tenemos exactamente la misma naturaleza, somos de naturaleza humana y por ende nada nos puede impedir que alcancemos esos mismos niveles. Solo necesitamos desarrollar las condiciones y las circunstancias adecuadas para alcanzar ese objetivo. Entonces, que nos sirvan los grandes maestros como un ejemplo a seguir, como un medio a través del cual nosotros nos inspiremos para darle a nuestra vida una nueva visión, un nuevo matiz. Muy bien, pues mi querida Galia, pareciera que tenemos problemas de conectividad. Bueno, aprovecho para despedirme, agradecerles como siempre su presencia y esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y sobre todo que nuestras palabras les sirvan como una fuente, si no de inspiración, sí de reflexión, para que nosotros ubiquemos algunos puntos y los podamos aplicar en nuestra vida diaria y así colaborar conscientemente a la construcción de un mundo mejor. Pues muchísimas gracias, les agradezco a todos su presencia, agradecemos a todo el equipo de Saber Sin Fin que nos permite llegar hasta sus hogares. Gracias a todos y les esperamos la próxima semana.